Muy estimados amigos, Salve María. Sean bienvenidos a una charla de formación más en su canal católico Heraldos del Evangelio El Salvador. El día de hoy tengo una alegría enorme de estar aquí con ustedes por varios motivos. Primero, porque para mí de verdad que es una alegría enorme poder compartir con el expositor del día de hoy. No solo es una alegría, sino también es un honor tenerlo para nosotros aquí en este canal, en estas charlas de formación. Todavía no les digo quién es, para que sea sorpresa. Y segundo, por el tema. Es un tema que es un tema de oro, literalmente. Y es un tema que a todos nos va a servir, porque todos nosotros algún día vamos a morir, algún día vamos a necesitar de esta salida de emergencia, de este poder, de este gran poder que tenemos junto a nosotros. Y bueno, también preguntarles si nos ven bien, si nos escuchan bien. Por favor, nos interesa mucho saber desde dónde nos están viendo, así que escríbanlo. Para nosotros será una alegría poder ver desde dónde nos siguen. Y con ustedes, el expositor del día de hoy, nuestro queridísimo hermano Gerardo Reyes. Salve María, hermano Gerardo. Salve María, hermano Juan Andrés, qué alegría saludarle. Y es una alegría, también para mí, un grandísimo honor poder compartir con ustedes este día para, en fin, crecer cada vez más en el conocimiento de tantas y tantas enseñanzas que Dios coloca en nuestras manos para salvar nuestra alma. Y tal como decía el hermano Juan Andrés, con el cual confieso que también tengo una particular alegría de poder compartir, este tema de aquí va a ser una llave de oro que nos va a abrir las puertas del paraíso. Y en ese sentido, bien podemos decir que no por el expositor, ni por las fechas, ni por nada, sobre todo por el tema, por la importancia del tema que vamos a escuchar. Podríamos decir que esta charla reúne en sí el valor de muchas charlas, reúne en sí como que una especie de clave, una especie de llave que nosotros hemos de aprender a manejar continuamente y que en la última hora nos puede abrir las puertas del paraíso. Y en algunas ocasiones, como vamos a estudiar con ustedes, como vamos a ver con ustedes, puede ser incluso la única llave que me va a abrir las puertas del paraíso. Y nuestra llamada, en nuestra miniatura, colocamos si es posible salvarse sin la confesión. Y en realidad es una pregunta que se responde fácilmente a primera vista. Uno diría, no hay salvación sin confesión. Pero lo más tremendo es que uno sí puede salvarse sin la confesión. ¿Cómo? Calma, vamos a explicarlo bien, porque ese es justamente nuestro tema de hoy. Primero vamos a colocarnos en una circunstancia, y es de una persona cometió una falta grave, católica, digamos, no tuvo oportunidad de confesarse, tenía un viaje, y de repente, en el viaje, por una imprudencia de un motorista, de un conductor ajeno, digamos, a los que iban con uno, de repente hay un accidente, y uno está a las puertas de la muerte, con un pecado mortal en el alma, uno o varios, y sin ningún sacerdote para poder confesarse. ¿Me puedo salvar? Esa es la gran cuestión. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora en el tema de nuestra charla del día de hoy. Y vamos a hablar justamente sobre la contrición perfecta, que va a ser, estamos basados en un libro muy bueno, se lo recomiendo si ustedes quieren leerlo luego, del padre Driesch. La contrición perfecta, dice él, la llave de oro para abrir la puerta del paraíso. Y ahorita vamos a entender bien el porqué. Va a ser esa nuestra salida de emergencia, como bien decía el hermano Juan Andrés, va a ser esa nuestra única alternativa para poder salvar nuestra alma, incluso sin poder recibir el sacramento de la confesión. Así es que, como ustedes verán, va a ser un tema de mucho interés, porque no nos va a servir únicamente en el caso de un accidente, pues obviamente repentino, que no tengamos oportunidad, sino nos va a servir en el día a día. Ya vamos a ver por qué. Incluso también para poder asistir a otras personas antes de que llegue el sacerdote, o que yo sé que está demorando y capaz que la persona muere sin oportunidad de confesarse. Yo puedo ayudarle también a esta persona. ¿Cómo? Incentivándole a esto. Entonces vamos a ver en rasgos generales
¿Qué es esta contrición perfecta? ¿Qué es lo que la Santa Iglesia nos enseña al respecto de la contrición perfecta? ¿Cómo ejercitarla? ¿Cómo encenderla? ¿Cómo moverla en nuestro corazón? ¿En qué consiste y cuáles son sus efectos? Así es que, tanto si somos, bueno, yo creo que somos todos pecadores, como si estamos en la gracia de Dios, a todos nos sirve, porque tiene efectos para todas las personas que bien lo pongan en práctica. Comenzando entonces con el tema, el autor traía a la memoria el título de aquel lindo libro escrito por San San Alfonso María de Ligorio, El gran medio de la oración, que decía que era el gran medio de salvación. Ese era como que el subtítulo que le colocaba. Y a su manera, eso mismo se puede decir también de este tema, que es un gran medio de salvación o el gran medio de salvación. Sabemos que si nosotros aprovechamos bien estas enseñanzas, si nosotros aprovechamos bien esta charla que está cayendo hoy en sus manos, en sus oídos, en sus ojos, como quieran verlo, quiera Dios que sirva para la salvación de su alma y de muchas almas con las que ustedes tengan contacto. Eso quiere decir que puede ser de las charlas también más importantes que nosotros asistamos en ese sentido, con vistas a la salvación de nuestra alma. Y, de hecho, es un tema tan importante que hasta causa cierto pesar el hecho de que se hable tan poco de él. Decía bien el autor, y eso lo vamos a encontrar en el catecismo. Sabemos que cuando vamos a hacer una confesión, que tenemos que hacer el acto de contrición, el dolor de los pecados, etc. Pero muchas veces se conoce con poca profundidad el valor que tiene un verdadero acto de contrición. Contrición viene de conterere, que quiere decir destrozar, despedazar, es decir, ese despedazamiento del corazón, del dolor de haber pecado. Ahora vamos a ver que hay varios tipos de contrición y es eso lo que vamos a ir como conduciendo aquí en esa charla para entender bien de qué se trata. Antes que nada, hemos de saber que la contrición perfecta, si nosotros la sabemos ejercitar bien, nos abre las puertas del cielo incluso cuando cometimos pecados mortales. Eso tengámoslo claro. Y, como bien mencionamos al inicio, nos va a abrir las puertas del cielo, incluso si yo no tengo un sacerdote a mi lado para recibir la absolución sacramental. Ahora, para nosotros poder utilizarla al final de nuestra vida, o en algún momento que nosotros necesitemos, hemos de habituarnos, hemos de ejercitarnos en ella. Y por eso es importante conocer la doctrina, por eso es importante nosotros saber cómo hacer un acto de contrición perfecta. Y es eso lo que vamos a estudiar ahora. Primero, sabemos que la contrición, que es ese despedazamiento del corazón, en realidad es ese dolor de alma, esa detestación de los pecados que nosotros hemos cometido, tiene que tener algunas características para poder decir que es una verdadera contrición. De hecho, hasta un pequeño paréntesis gramatical, a veces se suele decir contrición con doble C, pero en realidad es contrición, solo para tener en cuenta con una C. Esta contrición, este dolor, debe estar acompañado también de un verdadero propósito de enmienda. Justamente es una de las señales de que yo estoy realmente arrepentido, el hecho de yo decir, quiero cambiar. Yo quiero abandonar tal pecado, yo quiero abandonar tal situación, yo quiero poner todo mi empeño en alterar completamente esto y salir finalmente. Entonces, ahí tenemos como que algunas de las señales claras de que esta contrición es auténtica. Luego, esta contrición, este dolor, debe ser interno, porque a veces nosotros estamos habituados a aprender ciertas fórmulas en los manuales católicos, en los devocionarios. Siempre vamos a encontrar acto de contrición, acto de arrepentimiento, y claro, son oraciones que facilitan, que propician nuestro acto de contrición, nuestro acto de arrepentimiento. Pero hemos de saber, ante todo y principalmente, que ese acto de arrepentimiento debe ser interno. Es decir, no basta yo simplemente pronunciar una oración con mis labios. Sobre todo, tiene que ser un acto que venga del fondo del corazón. Y les digo más. Muchas veces ese acto que viene del fondo del corazón se puede expresar únicamente con 2 o 3 palabras, que ya es un verdadero y auténtico acto de contrición. Entonces, ahí tenemos otra característica. Tanto la enmienda que debe llevarnos a
tomar justamente este arrepentimiento de los pecados, y luego que este arrepentimiento debe ser interno. A veces, eso puede suceder dependiendo de la ocasión, este dolor se puede manifestar por señales exteriores. Entonces, gemimos o incluso lloramos, sollozamos. Puede suceder. Si bien es verdad que son manifestaciones externas de un arrepentimiento auténtico, no es que sea necesario yo llegar al llanto para decir tengo un verdadero acto de arrepentimiento, un verdadero acto de contrición. Es decir, puede ser señal de que el acto de contrición es auténtico, pero no es que si no lloro físicamente no voy a tener realmente un auténtico acto de contrición. Es simplemente, principalmente, esa disposición del corazón, esa detestación de corazón en mi propia voluntad que yo debo tener del pecado. Vemos pues que el verdadero acto de contrición no está en el sentimiento, puede ir acompañado por el sentimiento, pero no está principalmente ahí, sino que está esencialmente en la voluntad, en ese deseo, en esa resolución firme que yo voy a tener de abandonar el pecado. Luego, esta contrición tiene que ser, también se le llama general. Eso quiere decir que yo debo detestar no solamente un pecado grave, digamos, que por desgracia haya cometido, sino que esa contrición, ese dolor se debe extender sobre todos los pecados que yo he cometido, o por lo menos, al menos, sobre todos los pecados mortales que la persona haya cometido. A eso se refiere con que sea una contrición general, un dolor general. Obviamente una persona que se arrepiente únicamente de un pecado y quiere estar aferrado a otro pecado mortal, no está en él el verdadero amor a Dios, no está en él un verdadero arrepentimiento, razón por la cual la Iglesia nos enseña que tiene que extenderse a todos los pecados que la persona haya cometido. Y luego aquí viene una cuestión interesante, y es que este arrepentimiento, esta contrición, este dolor, puede ser natural o sobrenatural. Decimos que es natural cuando este arrepentimiento procede, por ejemplo, de una causa humana. Por ejemplo, perdí mi salud o voy a perder la salud a causa del pecado que cometí. Estoy arrepentido. El arrepentimiento es auténtico, porque digo, a partir de ahora no hago más esto. Pero la causa que me llevó a arrepentirme es una causa natural. En este sentido, nosotros vamos a buscar siempre tener un arrepentimiento sobrenatural. Diremos, por ejemplo, que es también natural si es por vergüenza de yo presentarme delante de otras personas, por los daños temporales que adquirí por tal falta que cometí. En ese caso, pues acaba siendo un dolor meramente natural. Si bien es normal que a veces acompañe, sabemos que para nosotros no es lo principal, sino lo que nuestro corazón debe buscar en cuanto a arrepentimiento debe ser ese dolor sobrenatural, es decir, que esté basado en una verdad de fe. Diremos entonces el cielo, el temor de perder el cielo, el temor de condenarse al infierno, el de tener que pasar por el purgatorio, obviamente el mismo hecho de haber ofendido a Dios. En estas circunstancias, en este tipo de causas de arrepentimiento, ya decimos que es una contrición sobrenatural. ¿Está bien? Entonces, no sé si está claro, como recapitulando un poco. Primero entonces, la contrición, que es lo que estamos definiendo, lo que estamos estudiando, es ese acto de dolor de los pecados que tiene que ir acompañado de una verdadera enmienda, un propósito de enmienda. Tiene que ser interna, que venga del fondo del corazón. Sabemos que debe estar sobre todo en la voluntad, más que en el sentimiento. Tiene que ser general, que alcance y abarque todos los pecados, al menos los mortales. Y tiene que ser sobrenatural, por alguna razón de fe. Con esto ya tenemos como que un poquito más estructurada doctrinariamente la definición de contrición. Ahora vamos al siguiente paso, porque ahorita no hemos hablado todavía de la contrición perfecta o imperfecta, estamos hablando de la contrición en general. Hermano Juan Andrés, no sé si al momento hemos perdido el pie o da para Gerardo, acompañar. La verdad que está súper claro, incluso para mí estoy aprendiendo y la verdad que, como usted mismo decía, es importante esta recapitulación de los puntos, porque así también se nos graba en la memoria, ¿verdad?
Así que bueno, y me imagino que pues no quiero hacer preguntas ya porque sé que todavía va a desenvolverlo, apenas estamos en la introducción, pero seguramente pues ya nos va a enseñar cómo aplicarlo, cómo, ¿verdad? Cómo Exactamente. tenerlo a la mano, por así decir. La importancia, exactamente, sí, sí, sí. Sí, porque a veces uno teniendo tanta doctrina en la cabeza dice, bueno, y cuando lo voy a utilizar, yo no voy a tener toda esta doctrina en la cabeza. No se preocupen, ya van a ver que incluso hasta vamos a hacer un ejercicio acá. Es interesante, el mismo padre en el libro lo hace, y es mucho más fácil de adquirir de lo que uno se imagina. Entonces, simplemente para que lo tengamos en mente, y como bien dice el hermano Juan Andrés, seguimos ya en la aplicación concreta para nosotros tomarlo en nuestras manos y poder utilizarlo. Bien. Un acto de contrición puede ser perfecto o imperfecto. Decimos que es imperfecto cuando procede del temor, ya sea el temor de condenarme al infierno, el temor de tener que pasar por el purgatorio, incluso el mismo temor de perder el cielo. No digo que sea ilícito, es algo justo, es algo santo, y para una confesión sacramental, ese temor de condenarme al infierno, ese temor de perder el cielo, o incluso la fealdad del mismo pecado, ya me sirven para yo obtener el perdón de Dios. Pero en este caso vamos a hablar de la contrición perfecta, que es a donde tenemos que apuntar. Porque va a ser justamente esta contrición perfecta la que me va a dar el perdón de mis pecados. Oigan bien, y esto es muy importante, me va a dar el perdón de mis pecados mortales, incluso antes de haber recibido el sacramento de la confesión. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo adquirirlo. ¿Está bien? Entonces, esta contrición perfecta, el rasgo característico es que procede del amor. Procede del amor quiere decir, nace de ese verdadero deseo que yo tengo de agradar a Dios, nace de ese verdadero, en fin, de ese afecto que yo tengo para con Dios. Noten que a veces uno puede tener un amor a Dios por el simple hecho, por el hecho de que Él es infinitamente perfecto, bueno, santo. Entonces yo le llamaré que es un amor de benevolencia. Otras veces yo puedo tener un amor a Dios por agradecimiento por tantos beneficios que me ha dado. Tanto en uno, amor de benevolencia, como en el segundo, que es amor de agradecimiento. Si yo parto de estos amores para hacer un acto de arrepentimiento, yo hago un verdadero y auténtico acto de contrición perfecto. Y eso es lo que nos interesa. Ya, y esto nos va a facilitar bastante para que nosotros tengamos presente un ejemplo en la cabeza, prototípico y al alcance de todos, el apóstol San Pedro. Si ustedes se recuerdan, el apóstol San Pedro traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor le anunció que lo iba a traicionar. Él no quiso creerlo. No, Señor, yo estaré a tu lado. Yo no te voy a hacer eso. Sin embargo, en la hora de la hora, como todos bien sabemos, él negó a su maestro. Fue un pecado de traición durísimo. Y sabemos aquel momento en que después de haber cantado el gallo, nuestro Señor alcanzó a verlo y esas dos miradas se cruzaron. ¿Con qué ojos, con qué bondad, con qué compasión no habrá visto nuestro Señor a San Pedro en ese momento? Bien podemos decir que es la mirada que Él lanza sobre cada uno de nosotros cuando cometemos un pecado. Hijo, tú sabías que tal cosa te iba a causar daño. Tú sabías que tal cosa te iba a llevar a pecar. Y sentimos esa mirada a la vez amorosa y triste de nuestro Señor, de una santa tristeza que quiere, de dolor de vernos caer en el pecado y de deseo de sacarnos de él. En ese momento, San Pedro entonces, dice el Evangelio, lloró amargamente. Lloró amargamente. A veces a nosotros también nos ha tocado llorar amargamente los pecados que hemos cometido. Ahora veamos, ¿será que San Pedro lloró por vergüenza delante de los demás apóstoles? ¿O será que lloró por miedo a que le quitaran el cargo de príncipe de los apóstoles? ¿O lloró por miedo a que, qué sé yo, cualquier miedo natural? No. Sabemos que ese llanto, que esas lágrimas que él derramó en ese momento, eran porque él amaba a Jesús.
porque él quería demostrarle incluso su amor y en el momento lo traicionó. Es decir, aquel maestro a quien tanto había amado y por el que él estaba dispuesto a morir, su naturaleza lo traiciona y él traicionó a su maestro. Y lloró amargamente. Ese llanto amargo procede del amor a Jesús, procede del amor a Dios. Podemos decir y afirmamos que en ese momento San Pedro tuvo un acto de contrición perfecto, porque fue un arrepentimiento que nació del amor que tenía Jesús. Y ese es el acto de contrición que nosotros debemos buscar. Es un acto de dolor que nazca justamente de este amor que nosotros tenemos a Dios. Ahora, uno dirá, bueno, San Pedro conoció a nuestro Señor, convivió con Él, vio varios milagros con sus propios ojos, como que recibió tantos beneficios de Él, incluso recibió esa mirada directa de nuestro Señor Jesucristo en el momento de que Él lo traicionó. Uno dice como que la tuvo más fácil, ¿no? Porque recibió tantos beneficios que es imposible que Él no se arrepienta de esa manera. Pero ahí preguntamos, ¿será que nosotros, cada uno de ustedes que nos acompaña en esta transmisión, no tenemos también motivos para agradecerle a Dios? ¿No tenemos motivos para pedirle perdón también por los pecados que hemos cometido y arrepentirnos, al igual que San Pedro, de estos pecados que cometimos? Pensemos un poco en cómo Dios preparó nuestra venida a este mundo, de infinidad de criaturas que Él pudo haber hecho, de posibilidades que Él pudo haber creado. Él nos escogió a nosotros. Le escogió a usted, me escogió a mí, al hermano Juan Andrés, para traerlo a esta tierra. ¿Por qué? Única y sencilla razón, porque quería amarnos. Quería demostrarnos su amor a lo largo de toda la vida. Y preparó nuestro nacimiento, preparó nuestra familia, preparó nuestro hogar, preparó nuestro entorno, con el mismo amor que una madre, o con más amor todavía, obviamente, que una madre prepara la cunita, el ambiente del cuarto para el bebé que aún no ha nacido. Él lo preparó todo, con lujo de detalles para nosotros, sabiendo qué nos iba a dar, en qué momento, para qué. Luego, por si eso no fuera poco, Él ya sabía que íbamos a nacer con esa mancha del pecado original y Él dispuso en su benevolencia hacerse hombre y morir en la cruz por nosotros, encarnarse por nosotros, cosa que Él no tenía ninguna necesidad. Dios era infinitamente feliz, Él es la felicidad por esencia. Él no tiene necesidad de estarse encarnando, de morir por como que sentir esa satisfacción de rescatar al género humano para sentirse feliz. No. Dios no necesita de nosotros. Sin embargo, Él hizo todo eso con el único deseo de mostrarnos su amor. Única y sencilla razón. Es decir, pensaba en ti cuando Él estaba en el huerto de los olivos. Pensaba en ti cuando estaba recibiendo cada latigazo en la cruel flagelación que recibió. Pensaba en ti en el momento de agarrar su cruz, colocársela en el hombro y llevarla fielmente hasta lo alto del monte. Pensaba en ti cuando extendió sus brazos y aceptó la voluntad del Padre de ser clavado cruelmente en ese madero tosco y rústico en que nuestros pecados le colocaron. Pensaba en ti y pensaba en mí en el momento en que Él tan generosamente entregaba cada gota de sangre, sabiendo que ese era el precio de nuestro rescate. Él pensaba en nosotros como si fuésemos el único hombre en la tierra, porque nos enseña la doctrina católica que si todos los hombres hubiesen sido fieles y solo uno hubiese pecado, Jesús hubiera pasado por toda su pasión y muerte con el único deseo de salvar a esa única alma. Si esa única alma fuéramos nosotros, Él lo haría. Él lo hizo. Es decir, tenemos tanto para agradecerle a Él. El mismo hecho, por ejemplo, de poder pertenecer a esta familia de los Heraldos, de poder estar acompañando estos programas, de poder estar asistiendo a este video, de poder tomar conocimiento de este tesoro que Dios colocó en nuestras almas y que muchas veces tantas personas desconocen, eso mismo es un don de Dios, que nosotros hemos de agradecerle. Es decir, ¿cuántos y cuántos motivos tenemos nosotros para agradecerle a Dios? ¿Cuántas personas no tienen el privilegio, como nosotros lo tuvimos, de nacer en una familia católica, de recibir los sacramentos en su debido momento? Y nosotros sí. Y aquí estamos, siendo consentidos por el mismo Dios,
¿Cuántos motivos tenemos ustedes y nosotros para agradecerle a Dios? Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo le hemos pagado nosotros a este buen Dios que tanto nos amó y tanto nos ama todos los beneficios que nos ha dado? ¿Cuál ha sido la moneda con la que yo le he retribuido? ¿Con qué le he pagado yo a Él? Ciertamente, con mis ingratitudes, con mis pecados. Claro, he tenido mis actos de virtud, podemos pensar todos, claro que sí. Pero ¿cuántas y cuántas veces también le hemos fallado? ¿Cuántas y cuántas veces le hemos fallado incluso después de haber hecho el propósito más firme de toda nuestra vida? Señor, nunca más esto. Y a la semana siguiente, o peor aún, al día siguiente, nueva caída. Es decir, ¿en dónde dejamos tanto amor que Dios nos ha dado tan copiosamente? ¿Así le queremos pagar? Detengámonos por un momento y contemplemos este amor que Dios nos tuvo, nos tiene y nos seguirá teniendo. Y contemplemos también todos los sufrimientos a los que Él quiso someterse voluntariamente con la única intención de salvarte a ti, salvarme a mí. ¡Cuánto amor! ¡Cuánta ingratitud de parte nuestra! Y ahí nosotros ya tenemos preparado el terreno para nosotros hacer un ejercicio de despertar en nuestro corazón un verdadero acto de contrición. Ya que hemos contemplado un poco el gran amor que Dios nos tiene, entonces ahora vamos a ejercitar este amor de nosotros para con Dios y ejercitar ese acto de arrepentimiento de nosotros para con Dios. Antes que nada, y eso lo hemos de hacer siempre que querramos hacer un acto de contrición perfecto, tenemos que pedirle ayuda a Dios. Y se la pedimos ahora mismo para que Él despierte en nosotros ese arrepentimiento que Él quiere de nuestros corazones. Porque hemos de recordar que la contrición es una gracia y como tal hemos de pedirla a Dios. Y Él la concede. Hay cosas que Dios no nos va a conceder porque sabe que pueden perjudicar a nuestra alma. Esto siempre nos lo va a conceder, porque sabe que es indispensable para nuestra salvación eterna. Entonces, primero pedimos a Dios esta gracia para despertar en nosotros ese verdadero arrepentimiento. Y luego, tal vez, no sé, ustedes en casa tengan una imagen de nuestro Señor, un crucifijo, alguna estampa, alguna fotografía, en fin, de nuestro Señor, especialmente el momento de la pasión, que más fácilmente despierta en nosotros este dolor, y pensemos un poco, ¿quién está sufriendo? Es el mismo Jesús, el Dios, nada más y nada menos que el Dios hecho hombre. Preguntamos también, ¿qué está sufriendo? A lo que responderemos, está sufriendo los peores tormentos en su cuerpo y en su alma. Dios sufriendo hizo lo que era imposible con tal de salvarnos. Y por último preguntaremos, ¿por qué está sufriendo? Por mis pecados, por los pecados de toda la humanidad, pero por mis propios pecados. Pongámonos de rodillas, pidámosle perdón a Dios por ser tan ingratos con Él, a pesar de tanto amor que Él nos ha demostrado. Y prométele que no volverás a crucificarlo. ¿Qué es lo que hacemos con cada uno de nuestros pecados? Dense cuenta cómo nosotros hemos de despertar en nuestros corazones este verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Es natural, si nosotros amamos a alguien, el no querer ofenderle, el no querer contristarle, el no querer apartarnos de Él. ¿Dónde estaba, Dios mío, cuando mi corazón no estaba en ti?, diría San Agustín. ¿Por qué colinas locas o por qué panoramas absurdos quería yo pasear cuando yo no te buscaba a ti, mi único y verdadero paraíso? Pidamos entonces a nuestro Señor este sincero arrepentimiento que debemos de tener y
aquí el autor hasta hacía colocaba en este momento una imagen fuerte, que me atrevo también a decirla acá, porque me hizo mucho bien cuando preparando esta charla la leí. Y él decía: contempla a tu Redentor que derrama tantas gotas de sangre por amor a ti, y deja que estas gotas de sangre, todavía calientes, caigan sobre ti, te limpien tus pecados, y tú al menos sé fiel, sé grato y pídele perdón de todo corazón por haber sido tus pecados los que provocaron eso en él. Es muy lindo, conmueve el corazón, y así debe ser. Y les digo, hasta va a ser conveniente que nos olvidemos del infierno e incluso del mismo cielo, y que nuestro corazón por este momento esté únicamente en Él, nuestro sumo bien, nuestro Creador, que nos sacó de la nada, que nos quiere nuevamente con Él. ¿Qué importan los premios? ¿Qué importan los castigos? Yo lo quiero a Él. Y por amor a Él, por amor a ti, Dios mío, yo te pido perdón y renuevo esta promesa: no quiero volver a crucificarte. Con esto, mis queridos hermanos, casi sin darnos cuenta, hicimos ya un acto de contrición perfecto, porque es un acto de arrepentimiento, un acto de dolor que nace del amor a Él. A veces podemos tener ese interés de conquistar el cielo, es lícito, como dijimos antes. Podemos tener ese temor de caer en el infierno, también es lícito, y ayuda, beneficia muchísimo, no digo que no se haga. Pero lo que más debemos apuntar, lo que más debemos buscar, es este arrepentimiento que nazca del profundo y sincero amor a Él. Ese es el acto de contrición perfecto. Ese es el acto que borra mis pecados mortales, incluso antes de haber recibido el sacramento de la confesión. A veces nosotros podemos pensar que puede ser muy difícil conseguir este acto de contrición perfecto. Ahorita, pues bueno, lo hemos hecho juntos, como que meditando todos al mismo tiempo, etcétera, como que facilita un poco. Pero cuando ya esté solo, ¿cómo voy a hacer? A veces no voy a tener una grabación entera como para ir meditando todo esto y, bueno, ¿qué hago? ¿Será que es difícil conseguir este acto de contrición perfecto? Hemos de saber que, y esto es un cierto consuelo, que durante todo el Antiguo Testamento, el único medio que había de salvación era este acto de contrición perfecto. No había sacramento de la confesión. Y es razonable que Dios haya querido colocar algo de relativa facilidad para la salvación de nuestra alma. Era un absurdo pensar, sería ilógico pensar que Dios colocara algo sumamente difícil para alcanzar la salvación eterna. Es decir, tiene que ser algo que esté al alcance de nuestra mano. Y si eso fue así durante, digamos, 4000 años en todo el Antiguo Testamento, con más razón ahora en la época de gracia hemos de conseguir también este acto de contrición perfecto con relativa facilidad. Basta colocar nuestro corazón y tener las debidas disposiciones que nosotros obtenemos este acto de contrición. Ahora, recordemos, en el momento de hacer nuestro acto de contrición, que reside en la voluntad, no en el sentimiento. Puede ir acompañado con el sentimiento y si derramo algunas lágrimas, hasta es una manifestación de que realmente lo estoy teniendo, pero principalmente es en nuestra voluntad. Recordemos que todo está principalmente en tener este debido arrepentimiento, pero que nazca del amor a Dios. Ese es nuestro punto clave. Nuestra llave aquí para saber si hago un verdadero acto de contrición, que me lleva a detestar mis pecados, a ese propósito, por tanto, de abandonarlos, de cortarlos, de hacer todo lo posible para apartarme de ellos. Y recordemos que no necesariamente está asociado este acto de contrición a una fórmula que yo diga o a, digamos, un periodo de tiempo que yo tengo que pasar media hora pegándome en el pecho, llorando. No. El acto de contrición no está atado, si quieren verlo así, a la duración o a la intensidad, sino sobre todo al motivo, que es el amor a Dios, como dijimos antes. Obviamente que hemos de apuntar a un altísimo grado
a una altísima intensidad de dolor, de contrición perfecta, como por ejemplo tuvo San Pedro, como tuvo Santa María Magdalena, un San Agustín, tantos santos que han sido modelos para nosotros de ese arrepentimiento tan perfecto que nace del amor a Dios. Pero nosotros a su manera, aunque la tengamos en menor grado, si tengo ese acto de contrición que nace del amor a Dios, es un auténtico acto de contrición y me borra los pecados mortales. Puede ayudar que yo, por ejemplo, agarre una fórmula que está en los manuales devocionarios, católicos, etcétera, porque generalmente van como que escalando. Primero, Señor, porque merecí las penas del infierno, porque perdí el cielo, pero sobre todo porque te ofendí a Dios, te ofendí a ti, mi sumo bien, etcétera. Son fórmulas que facilitan, pero recordemos que ante todo está nuestro corazón. Y recuerden que a veces no tenemos que utilizar esas fórmulas necesariamente, que ya están escritas. En algunas ocasiones, breves palabras pueden resumir un gran acto de amor a Dios. Pueden contener un ardiente acto de caridad, un ardiente acto de contrición perfecto. Basta con que yo, con todo el amor de mi corazón y con un profundo arrepentimiento, diga: Dios mío, perdóname. Jesús mío, perdón. Señor, misericordia. Con estas 2 o 3 palabras, yo estoy haciendo realmente un acto de contrición perfecto. Duró 10 segundos, 5 segundos. Yo obtuve la gracia de Dios. Yo obtuve el perdón de mis pecados. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos, qué tesoro tan precioso el que nosotros tenemos? Y esto es doctrina católica. Ahorita les voy a dar algunos datos del catecismo. Y un punto importante que hemos de explicar ahora en breve, que es que no es por el hecho de hacer un acto de contrición que yo deje de confesarme. Esto va a ser muy importante, ya lo voy a explicar para dejarlo claro también. Pero ya el simple hecho de hacer este acto de contrición me obtiene nuevamente la gracia de Dios. Borra en mi alma los pecados mortales. Para entrar ya propiamente a las enseñanzas del catecismo de la Iglesia Católica, perdón, no sé si hacemos una pausa. No sé, hermano Juan Andrés, esta cámara está apagada, no sé si la tiene activa, disculpe. No, sí está activa, sí está activa. El cambio técnico ahí, pero solo para no perderlo. Oiga, hermano, quería agradecerle porque de hecho, haber hecho ese acto de contrición juntos, haber meditado con usted, fue realmente muy tocante. Y también aprovecho a contarle algo porque pues dicen que siempre que uno cuenta las gracias que uno recibe, pues otras personas las reciben también, ¿no? Y sabe que usted hablaba de cómo el motivo principal es el amor a Dios, ¿no? Y usted mencionaba que hay pues varios tipos de amor. El amor de benevolencia, que es porque Dios es bueno, entonces yo lo amo, ¿no? El de gratitud, porque pues me ha hecho cosas y no tengo cómo no amarlo. Pero hace poco estuve pensando, pues fue una gracia, no es que yo estuve pensando, fue una gracia que recibí, de que de hecho el amor que Dios tiene por nosotros es un amor a pesar de, un amor que no es un amor de benevolencia, no es un amor de gratitud, es un amor independientemente de. O sea, Él vino y murió por nosotros porque quería amarnos y nos amó, nos ama, y incluso Él sabía que íbamos a fallar, que íbamos a pecar. No es que hacían cargando la cruz, bueno, por fulano, no, él va a pecar, entonces por él no. Él, independientemente de... O por Cicrano porque va a ser fiel. Ajá, exactamente. Tampoco. Y a las tantas me vino ese pensamiento, pobrecito de nuestro Señor, ¿en qué sentido? En que todo el mundo lo ama por algo que Él nos hizo o por algo que Él es, y no es un amor independientemente de. Uh-huh. Entonces, qué lindo sería nosotros tener ese amor que Él tiene por nosotros también tenerlo por Él, ¿no? Qué bonito. Y después recuerdo que alguien comentaba que nosotros tenemos que ser un sagrado corazón de Jesús para los demás. Entonces también aplicar ese amor a los demás. O sea, no amar a la otra persona porque me cae bien o no, o porque me haga cosas o no, o porque es mi hermano o porque es mi familiar. No, independientemente de, ¿no? Qué bonito, hermano. No. Y me parece que aplica enteramente con el tema porque claro que sí. Si nuestro amor es así, digamos, seguramente pues tendremos ese acto de contrición. Y mil disculpas por haberle robado ahí el micro. No, para nada. Al contrario, es una aportación súper valiosa. Muy linda, hermano Juan Andrés. Otra linda gracia para pedir aquí en este mismo programa. Para entrar un poquito a la parte de
doctrina que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica, porque aquí entra un punto delicado que tiene relación también con el título, y es que si puedo obtener el perdón de mis pecados sin la confesión, si puedo salvarme sin la confesión. Dijimos en el inicio del programa que la respuesta era afirmativa, sí me puedo salvar sin la confesión, pero claro está que tiene sus características propias, tiene sus condiciones propias, y aquí hay un punto muy importante que hemos de resaltar con respecto a la contrición perfecta, y es que la contrición perfecta me perdona los pecados mortales, incluso antes de recibir el sacramento de la confesión, sí, pero no los perdona independientemente del sacramento de la confesión. ¿Por qué? Si voy a hacer un acto de contrición perfecta, ese acto de arrepentimiento debe incluir, debe llevar en sí ese deseo de apenas pueda yo poder confesarme. Es decir, Señor, yo ahorita no tengo un sacerdote a mi lado como quisiera para poder pedirte perdón, pero hago este acto de arrepentimiento por amor a ti. Y si yo verdaderamente le amo, a la primera ocasión que tenga, yo me reconcilio con él. Es decir, yo digo mis pecados en la confesión y recibo la absolución sacramental. Si una persona hace ese acto de contrición sin este deseo de confesarte, pues obviamente que no estaría recibiendo los efectos de este verdadero acto de contrición, porque le falta este requisito tan importante que es cumplir completamente con la voluntad de Dios al el dejarnos el sacramento de la confesión como medio de conseguir el perdón cierto de nuestros pecados. Entonces, ese es un punto muy importante y ahorita creo que va a quedar un poco más claro cuando leamos lo que está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, si ustedes quieren confrontar, luego leer o profundizar un poco más, esto lo vamos a encontrar en el numeral 1451 y 1452, hablando respecto de los actos del penitente en el sacramento de la confesión. Y este es el ítem que habla sobre la contrición. Entonces, nos dice el catecismo, entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Sabemos que para la confesión, y esto ustedes ya lo sabrán por los muchos programas que aquí el hermano Juan Andrés ha grabado respecto de la confesión y que hemos publicado al respecto del tema, sabemos que este dolor de los pecados, esta contrición, es indispensable para recibir el sacramento de la confesión. Continúa el catecismo. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Esa es la verdadera contrición, que ya la hemos definido ampliamente al inicio del programa. Ahora, continúa el catecismo, y esto ya fue definido en el Concilio de Trento. Cuando brota del amor de Dios, aquí estamos hablando de la contrición perfecta, cuando brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta. Entre paréntesis, contrición de caridad. Caridad es amor a Dios, ¿verdad? Semejante contrición perdona las faltas veniales. Obtiene también el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. Entonces, para yo obtener el perdón de los pecados mortales, con este acto de contrición perfecto, debe incluir ese deseo de confesarme apenas pueda. Si no, como nos enseña el catecismo, este acto de arrepentimiento se extenderá únicamente sobre los pecados veniales. Luego ya trata sobre la contrición imperfecta, también llamada atrición, pero pues bueno, ese no es el tema de nuestro programa, entonces no entraremos en él. Pero solo para que tengamos una noción general. Entonces, tengo la necesidad de tener el deseo de decir mis pecados en la confesión apenas pueda. Ahora, un detalle interesante. Si una persona hace el acto de contrición perfecto y luego no los confiesa, pensando que ya hizo el acto de contrición, y en realidad no es que vuelvan a él los pecados que cometió, porque en realidad ya le fueron perdonados por el acto de contrición, pero perdería la gracia de Dios por el hecho de no cumplir con este mandato de nosotros decirlos en la confesión, de confesar nuestros pecados mortales.
¿sí? Entonces, para nosotros ver el alcance que tiene realmente la contrición perfecta. Los perdona de hecho, pero fallaríamos por el hecho de no decirlos en la confesión. Entonces, cuando yo hago este acto de contrición perfecto, yo voy a recobrar los méritos que perdí por el pecado. Me vuelve a ser heredero del cielo, claro está. Noten bien, remite las penas del infierno. E incluso, ahí también entra otra cuestión interesante. Bueno, yo no he cometido ningún pecado mortal, entonces no necesito hacer un acto de contrición perfecto. Al contrario, hágalo con más razón. Porque si estamos en el estado de justicia, en el estado en estado de gracia, cuando yo haga un acto de contrición perfecto, aumenta mi estado de gracia. Porque es evidentemente un acto de amor a Dios. Y con cada acto de amor a Dios que yo haga, aumenta mi estado de gracia. Borra también mis pecados veniales cada vez que yo hago un acto de contrición perfecto. Y más aún, me borra la pena temporal. Es decir, aquello que tendría que pagar en el purgatorio se me extingue, se me apaga gracias a ese acto de contrición perfecto que estoy haciendo. Vean entonces todos los beneficios que tiene un acto de contrición y que a veces nosotros desconocemos. Cuánto, y eso lo decía el mismo autor aquí en su libro, cuánto me gustaría salir predicando, y si tuviese que predicar solo sobre un tema a todas las almas, predicaría sobre este tema. Porque es tan indispensable para nuestra salvación y tan benéfico a la vez y hace progresar tanto en la virtud que solo este ya bastaría para decir, hice bien mi prédica. Ahora, ahí viene la cuestión. Si ya los pecados mortales fueron perdonados por el acto de contrición perfecto, entonces, ¿por qué tengo que confesarlos igual? Obviamente, lo que explicamos antes, no lo hace independientemente del sacramento de la confesión. Hemos de tener este deseo para poder decir que hice realmente un acto de contrición perfecta. Y un detalle muy importante que quiero resaltar mucho es que un acto de contrición perfecto no me autoriza a mí para recibir la Sagrada Comunión. Esto es importante. Tuve la desgracia de caer en el pecado. Hice mi acto de contrición, recobré la gracia de Dios. Sí, estamos bien. Pero eso no me autoriza a mí a la siguiente misa ir a comulgar antes de confesarme. ¿Está bien? Eso es muy importante que lo tenga presente. Hemos de confesarnos apenas tengamos oportunidad de hacerlo. Hemos de también evitar con sumo cuidado esa idea liviana de que, bueno, entonces voy a hacer actos de contrición y ya no me confieso. Justamente es eso lo que hay que evitar, porque entonces la persona se estaría habituando, ¿no? Entonces peco, hago acto de contrición, peco, hago acto de contrición, y me vuelvo una especie de Martín Lutero diciendo voy a pecar y peco fuerte porque después voy a confiar en la misericordia de Dios. No, mucho cuidado con eso. No es ese el objetivo del acto de contrición. Además que sería burlarse, sería un pecado de presunción, el burlarme de la misericordia de Dios por yo pensar que con un acto de contrición soluciono todo. Ese acto de contrición, si es auténtico, me debe llevar a detestar y evitar el pecado, no a darme más confianza y más alas para caer en él. Entonces hemos de también tener eso muy claro. Este acto de contrición, y esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente, va a ser un medio súper eficaz y un remedio súper especial para el alma, para aquellos que deseamos mantener, conservar establemente el estado de gracia. Porque cuando una persona cayó en un pecado, uno a veces dice, bueno, tengo que esperar hasta mi siguiente confesión para recobrar la gracia. No. Puede recobrarla 1 minuto después de haber caído. 30 segundos después de su caída. Debemos de hacerlo, haciendo un acto de contrición perfecto en ese mismo momento. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Sea un día, sea una semana o el tiempo que tenga hasta poder conseguir un sacerdote para confesarme. ¿Por qué arriesgar y exponer mi alma tanto tiempo, casi que colgada sobre un hilito sobre las penas del infierno, cuando yo puedo hacer un acto de contrición y con eso recobro la gracia de Dios? Entonces, ahí tenemos un remedio muy eficaz para nuestra alma, porque cuando yo recobro la gracia de Dios, yo recibo nuevamente los medios y las fuerzas necesarias para no volver a caer en ese pecado. Incluso inmediatamente después de haberlo cometido, como dijimos antes. Entonces, para aquellas personas que, por ejemplo, padezcan de algún vicio espiritual, en fin, sea cual fuere,
ayuda enormemente a curar este vicio, a ir dominando este vicio, el uno repetir actos de contrición, incluso cada vez inmediatamente después de cada caída. Por muy recurrentes que sean, a veces se habla en teología moral de los pecadores, los que pecan por costumbre, que ya como que sienten que ya no tienen más fuerzas y caer una vez más, no, porque es que ya me tocaba caer. Es un pecador por costumbre, como que le falta esa fuerza de voluntad. Pues bueno, justamente de los mejores y mayores remedios que hay para salir de esta costumbre, mala costumbre obviamente, de este vicio de cometer tal o cual pecado, es el acto de contrición. Porque me va ejercitando en el amor a Dios. Y aunque haya caído ahorita, cuando me venga la próxima tentación, yo voy a pensar, no, estoy en gracia de Dios, no la quiero perder nuevamente, no quiero hacer esa locura. Y al menos voy a conseguir distanciar un poco más la siguiente caída. Y así va, hasta que finalmente no peca más. Entonces es un remedio súper saludable contra el veneno del pecado, contra el veneno del vicio, este acto de contrición perfecto. Ahora, ¿por qué? Y con eso casi que ya vamos cerrando nuestro tema. ¿Por qué es tan importante este acto de contrición perfecto? La respuesta salta a los ojos. Primero, porque con esto recobro mi estado de gracia, que es lo más indispensable para mi salvación eterna. Luego, recordemos todos los beneficios que vimos antes que tiene el hacer un acto de contrición. Se recupera el estado de gracia, incluso antes de la absolución sacramental. Cuando nosotros, aquí hay una cuestión bonita también para aquellos que a veces padecemos de ciertos escrúpulos, de si caí o no caí. Mire, no hay que preocuparse tanto por si caí o no caí. Haga un acto de contrición perfecto, que con eso usted sabe que recuperó la gracia de Dios. Y en su siguiente confesión la dice como dudoso, Padre, no sé si caí o no caí, pero fue esto. Es mucho más benéfico para un alma el hacer un acto de contrición que el estarse debatiendo, ¿será que sí, será que no, será que consentí, será que no consentí? Esas cosas generalmente solo van corroyendo el alma y hasta la propician una especie de estado de espíritu para que la persona caiga nuevamente. Como total, yo creo que ya caí, entonces el demonio va y lo tienta y crea un tormento horrible en el alma. Calma, no se deje tomar por eso. Haga un acto de contrición y verá cómo se cura incluso estos escrúpulos. Por cada acto de contrición va a aumentar mi estado de gracia, recordemos eso, y va a destruir los pecados veniales e incluso las penas del purgatorio. Recordemos estos beneficios muy claramente para nosotros incentivarnos con más énfasis, con más entusiasmo a hacer estos actos de arrepentimiento, actos de contrición perfecta. Sobre todo, nosotros no sabemos cuál será nuestro destino, cuál es el tipo de muerte que nos está reservado. Puede ser que a cualquiera de ustedes que nos están acompañando, que van a asistir a este video, al hermano Juan Andrés o al expositor que les habla, nos esté reservada en la infinita misericordia y sabiduría de Dios una muerte repentina. ¿Cómo yo voy a saber si me habré confesado justo unos días antes de mi muerte? Yo no sé. Lo que sí sé es que quiero estar en gracia de Dios y puedo preparar ese momento desde ya, ejercitándome, haciendo actos de contrición perfecto. Si yo adquiero la costumbre de apenas tuve la desgracia de caer en un pecado, que cada vez lo iremos evitando más, claro está. Pero si adquiero la costumbre de cada vez que cometí un pecado, hago ese acto de contrición perfecto, mi alma está en gracia de Dios. Si yo me muero en ese periodo, aunque solo tenga la oportunidad de confesarme dentro de una semana, tranquilo, porque yo sé que tenía el deseo de confesarme, que hice ese acto de arrepentimiento, que estoy en gracia de Dios, y si la muerte me coge, me voy al cielo. No tengo que temer. Cuanto más yo me habitúe a conservar la gracia de Dios, a recuperarla por medio del acto de contrición perfecta, más seguridad yo puedo tener de que me voy a salvar. Más seguridad yo puedo tener que incluso tener una muerte repentina, yo voy a estar listo. Entonces veamos que es un tesoro preciosísimo. Incluso me puede ayudar cuando yo tenga que asistir a otras personas en la hora de la muerte. No es raro que alguien pregunte, mire, a veces uno está al lado de un moribundo, no hay ningún sacerdote, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? Pues justamente esto, despertar en su alma la contrición perfecta. Entonces, colocarse en su oído y comenzar a susurrarle actos de arrepentimiento. Si la persona pues está despierta, no puede hablar,
pero por lo menos está consciente, colocarle un crucifijo delante de sus ojos y hacer ese como que ejercicio que hicimos antes. Acuérdate que Él murió por ti, que Él pensaba en ti en cada momento de su pasión, de su muerte. Arrepíntete de tus pecados, pídele perdón. Si yo en ese momento le estoy ayudando a hacer un acto de contrición perfecta, yo estoy haciendo casi que el papel del sacerdote, casi que obviamente, ayudándole a conseguir el perdón de sus pecados mortales. Claro está, arrepíntete y apenas puedas, el Padre va a venir para que tú le pidas perdón, etc. Ya que nosotros conocemos la doctrina, vamos a saber cómo hacerlo en ese momento. Pero nosotros, siendo laicos, podemos ayudar a un moribundo de esta manera, incentivando en él la contrición perfecta. Una cosa muy importante, y con esto ya vamos prácticamente cerrando, es que para nosotros tener la certeza de que hemos hecho un buen acto de contrición perfecto, yo tengo que aprender a ejercitarme desde ya en él. Porque muy difícilmente, si nosotros dejamos para última hora este acto de contrición, como que decimos, bueno, ya tengo esta llave que me va a abrir que me va a abrir la puerta del paraíso, como que es la llave de emergencia, ¿cierto? La dejo guardada. Pero si la dejo ahí y no la saco con frecuencia, cuando llegue el momento de preocupación, de tensión, de angustia, en que yo me voy a topar con la muerte y que yo reaccione naturalmente, a veces sucede. Hay un moribundo y hay muchas personas que van y corren, llamen a 911, miren que aquí sí hay un doctor, que sí esto y que lo otro. ¿Quién se preocupa en ese momento por la salvación del alma de ese hombre? ¿O quién me va a asegurar a mí que yo en esas circunstancias, si estuviera en la situación de ese hombre que se está muriendo, voy a saber reaccionar diciendo, Dios mío, perdóname? Yo solo voy a reaccionar así en ese momento si me ejercito desde ya a hacer actos continuos de contrición perfecta. Tiene que ser un acto reflejo en mi alma. Así como un karateca aprende ya ciertos movimientos de defensa, ciertos movimientos de ataque, y es una segunda naturaleza. Así como una persona que está escribiendo, por ejemplo, en el teclado de su computadora y ya tiene memorizadas las teclas para no necesita estar viendo, ya lo hace como segunda naturaleza. Así también nosotros tenemos que estar habituados a buscar y ejercitar este acto de contrición. Entonces, en ese momento, yo voy a reaccionar como me acostumbré en toda mi vida a reaccionar. Y por eso ayuda enormemente nosotros irlo ejercitando desde ya e incluso hacerlo todas las noches. Y eso es algo a lo que les quiero invitar, especialmente ahora antes de terminar esta charla, porque es un tesoro tan precioso, es un don tan lindo, el poder recuperar la gracia de Dios antes incluso de recibir el sacramento de la confesión, que yo puedo obtenerlo todas las noches antes de acostarme. Y me va a tomar 1 minuto, 2 minutos. ¿Qué es 1 minuto o 2 comparado con mi salvación eterna? Realmente que Dios da tantos medios para salvarnos que solo se condenan los voluntarios. Pero hemos de ejercitarnos en este acto de contrición. Y si tenemos la gracia de cometer un pecado, recordemos, primera cosa que voy a hacer, no va a ser esperar hasta 1 mes para poder confesarme, sino ya hacer mi acto de contrición con el deseo de confesarme y confesarme apenas pueda, claro está. Y con eso yo voy a tener esa tranquilidad de saber que vivo en la gracia de Dios y que si Él me llama repentinamente a mi encuentro con Él, yo voy a estar preparado. Decía el autor, y con esto ya cierro, si te ejercitas en vida, no te faltará en la muerte. Si nos ejercitamos en el acto de contrición durante nuestra vida, no nos va a faltar durante la muerte. Y él nos incentivaba que tu último acto consciente en la vida sea un acto de amor a Dios y de arrepentimiento de tus pecados, por amor a Él. Y con esto, mis queridos hermanos, creo que podemos dar por terminada esta charla, esperando que sea de muchísima utilidad para ustedes. Y les digo, si quieren volver a verla, si quieren repasar ciertos puntos, háganlo, si quieren anotarlo, porque a veces ayuda a tener como que una especie de esquema gráfico, si quieren verlo así, de cómo nosotros hemos de ejercitarnos en este acto de contrición. Pero, ante todo, recordemos,
yo tengo que tener esta llave y saber manejarla yo mismo para también después compartirla con los demás. Yo poder compartir esta misma gracia con mis parientes, con mis seres queridos. Si nosotros de verdad los queremos, compartamos también esta llave de oro del paraíso, que es la contrición perfecta. Y, pues bueno, esperemos que haya sido de muchísima utilidad para ustedes, que sea de mucha utilidad en los momentos clave de su vida o de la vida de otras personas con las que ustedes tengan contacto, y que esto sea y sirva para la salvación y santificación de muchísimas almas, de sus almas, de nuestras propias almas. Así es que, hermano Juan Andrés, le paso el micrófono. Muchísimas gracias, hermano Gerardo. De hecho, usted ha sido un expositor ejemplar. Terminó a la hora exacta, 1 hora exacta en el reloj. Y bueno, pero me parece muy importante. Yo generalmente no me gusta extenderme, pero creo que me voy a extender un par de minutitos. Por favor. Y es la siguiente, hermano Gerardo. Quería hacerle una pregunta. Así rápidamente, tips rápidos y concretos para poner en práctica esto. Yo recuerdo, usted, o sea, ya los dijo más o menos en la charla, o sea, no más o menos, de una forma excelente durante toda la charla. Pero ahora quizás así rápidamente, pum, tips. ¿Por qué le pregunto esto? Usted lo decía ahora al final, yo leí un libro, un sacerdote, súper bien preparado, rezaba todos los días, celebraba la misa todos los días, hacía un apóstol incansable, y de repente se ve, por estos y aquellos motivos que sería demasiado largo exponer, ante un pelotón de fusilamiento. Él tenía todo esto bien claro en la cabeza. Jesús. Pero llegó el momento y dice, me dio un blancón, me quedé en blanco, me paralicé, no sabía qué hacer, no fui capaz de hacer mi acto de contrición. Qué bárbaro. Si no es porque ya habían dado el apunten, cuando iban a dar el fuego, llegó un superior y dice que había un error y no me mataron. Madre mía. Pero me sirvió para aprender que en el momento me va a dar el blancón y no voy a hacerlo. Y es muy cierto eso. Entonces, tip 1, hermano Gerardo, soy una persona saludable, no estoy practicando ningún deporte extremo, no estoy a alta velocidad en una autopista, estoy en mi casa, acabo de cometer un pecado mortal. ¿Qué debo hacer? Excelente pregunta, hermano Juan Andrés, y muy bien planteado, porque de hecho el mismo autor aquí lo relata, que a él le pasó eso. Perdón que me extienda en su pregunta misma. Él dice, iba a pasar por un choque automovilístico fuertísimo. Dice, cuando me di cuenta que venía, mal me daba tiempo para rezar medio Padre Nuestro, decía él. ¿Y qué hago? Gracias a Dios no pasó nada. Y después escribí este libro. Como que, y en ese momento, bueno, en este caso este padre dice que sí, como que tuvo ese acto reflejo de hacer su acto de contrición. Pero miren, volviendo a su pregunta, hermano Juan Andrés, soy una persona saludable, acabo de cometer un pecado grave, tuve la gracia de cometer un pecado grave, ¿qué hago? Nuestra primera reacción debe ser, Dios mío, perdóname. Primera cosa. E ir como despertando poco a poco en nuestra alma ese recordar, traer a la memoria lo que hemos visto acá. Bastará con yo tener, si no tengo un crucifijo a la mano, por lo menos traer a la memoria la imagen de nuestro Señor crucificado, goteando sangre por mí, sobre mí y para mí, y poder repetir, Dios mío, perdón. Dios mío, perdón. Y repetirlo, aunque sea una cosa sencilla. Y este mismo acto de arrepentimiento, aunque sea sencillo, Dios no nos va a pedir grandes manuales de teología para nosotros hacer un acto de contrición perfecto. Lo único que necesito es amor. Y que de este amor broten estas 3 palabras. Dios mío, perdón. Si tengo esta cosa sencilla en ese momento, yo puedo estar seguro de que habré hecho un acto de contrición perfecto. Como usted bien decía, a veces uno no tiene ese acto reflejo de hacerlo, y este sacerdote, Dios mío, qué situación, ¿no? Y ya teniendo toda la doctrina, qué tremendo. Pidámosla a Dios. Recordemos que la contrición es una gracia, como dijimos antes. No consigo despertarla en mi alma. Dios mío, ayúdame. Es decir, siempre como que nuestro acto reflejo va a ser Dios mío, perdón, o Dios mío, ayúdame, porque no estoy consiguiendo hacer esto. Tanto más facilidad voy a tener para reaccionar bien en ese momento si me habitúo. No me bastará, y esto, bueno que usted lo haya dicho, hermano Juan Andrés, porque no me bastará tener la doctrina como la tenía este sacerdote.
sino va a ser indispensable ejercitarme en eso. Entonces, por ejemplo, voy en el tráfico, alguien se me metió, le grité un palabrón. Me di cuenta que hice mal. Dios mío, perdón. Tal vez fue un pecado venial, pero hago un acto de contrición perfecto. Dios mío, perdón. Le respondí mal a mi mujer, le grité feo a mis hijos, le respondí mal a mis hermanitos, lo que sea. Dios mío, perdón. Es decir, a veces ni siquiera esperar hasta la noche para hacer el examen de conciencia, sino en el mismo momento uno habituarse. Señor, te he fallado, perdóname. Y ahí nuestra alma como que va a adquirir ese acto reflejo, esa segunda naturaleza, para el momento en que nos estén apuntando, bueno, Dios nos libre y guarde, ¿verdad? Pero entiéndanme, en el momento en que estemos en una situación de esas, por decir, Dios mío, perdón. ¿Sí, hermano Juan Andrés? Bueno, hermano, y el segundo tip, yo creo que usted lo mencionó un poco, que era de pedir la gracia, ¿no? Entonces yo no sé si pues ahora todo el mundo juntos, ya como oración final, pedir esa gracia, de que todos nosotros tengamos la dicha, la gracia de poder morir con un acto de contrición perfecto. Entonces, además de agradecerle, hermano Gerardo, por esta charla magnífica, que, como usted bien lo decía, no es por el expositor, no es por nada, es por nuestra salvación. Es el tema, sí, nuestra salvación. Por el tema, y así que no sé si usted podría hacer una caridad de terminar, por supuesto, pues con una oración pidiendo esa gracia por todos nosotros. Me parece, y creo que todos nuestros seguidores serán unánimes en ese deseo de pedir esa gracia a Dios. Entonces vamos a hacer esta oración con esa intención y pues bueno, agradecer al hermano Juan Andrés aquí también por siempre sus esfuerzos que realiza aquí en todos los programas en el canal. Estamos todos muy agradecidos por ellos. Así es que rezamos para terminar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pedimos a Dios, por intermedio de la Santísima Virgen y de nuestros santos ángeles de la guarda, la gracia de que despierten en nosotros, en nuestros corazones, un verdadero acto de contrición, un verdadero amor a Dios, que nos lleve a un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados, tanto ahora como en cada ocasión que tengamos la desdicha de ofenderle, y sobre todo en el momento de nuestra muerte. Que María Santísima tome misericordiosamente en cuenta esta Ave María que rezaremos ahora, para que la aplique en el momento de nuestra muerte y nos conceda la salvación eterna, y en un acto de contrición perfecto en ese momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Qué alegría estar con ustedes, y les seguimos esperando en todas las transmisiones. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.